qué pedo, buenas tardes las tengan todas y todos. Aquí andamos echando el toque como de que no, preparándonos para el jalón final sobre el tema de uso y abuso de sustancias psicotrópicas. Les habla su servidor, el Alec, quien ha estado produciendo los materiales educativos que le dan cuerpo y forma al presente curso. Si no las han revisado, ahora es buen momento para hacerlo, ya que este viaje está llegando a su fin. Podrán encontrarlo todo en el link que les dejo aquí arribita, pero bueno, hoy nos interesa discutir sobre las razones por las cuales existe el abuso de sustancias psicotrópicas, la influencia del entorno en ello, y qué podemos hacer nosotros para consumir responsablemente y ayudar a que los demás también lo hagan. Claro que sí. Para ello nos acompaña hoy un experto en el tema del uso de sustancias psicotrópicas. Dejemos ahora que se presente con su propia voz. Hola, muchas gracias por estar aquí. Por favor, dinos quién eres. Hola, gracias por invitarme a comentar en el programa. Mi nombre es Mateo Rivera y soy psicólogo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo formación en psicología social y en neurociencias principalmente. Y soy fundador y miembro del colectivo Psicocalle, que es un colectivo comunitario dedicado a estudiar la vida en la calle y el uso seguro de sustancias dentro de la misma, desde una perspectiva científica y de derechos humanos. Excelente, Mateo Rivera. Primeramente, quisiera preguntarte, ¿qué es uso y qué es abuso de sustancias psicotrópicas? Antes de contestar la pregunta, voy a hacer la aclaración de que sustancias psicotrópicas no es el término que nosotros ocupamos. Las drogas, en general, como son conocidas, drogas lleva en sí mismo una connotación moral negativa, ¿no? Porque drogas tienen que ser las que son ilegales y las drogas siempre son malas, ¿no? Las drogas matan, etcétera. Entonces, psicotrópicos sí es buena definición, pero nosotros preferimos psicoactivos. Psicotrópicos porque están más asociados como a medicamentos, y pues dentro de las drogas muchas sí están asociadas a un auto de medicación o han sido usadas tradicionalmente por la medicina, pero no todas. Unas son exclusivamente recreativas o de uso lúdico, ¿no? Entonces, pues usamos psicoactivo como cualquier sustancia exógena que altere la función del sistema nervioso central. También es un término bastante ambiguo, porque pues ahí uno puede meter incluso el azúcar, ¿no? Por ejemplo, que ahora está muy en boga su discusión si funciona como droga o no. Pero bueno, habiendo aclarado eso, voy a usar el término sustancias psicoactivas. En efecto, de hecho habíamos optado por psicotrópicos justo sí por su empleo en el ámbito clínico. Sucede que el consumo de drogas, incluso su uso recreativo, nosotros lo consideramos una forma de automedicación, pero pronto llegaremos a eso de la automedicación. Perdón por interrumpirnos, decías... Pues el uso simplemente es participar en alguna actividad que implique el consumo, de nuevo, sin importar si se busca un fin de automedicación, un fin recreativo, un fin de satisfacer la propia curiosidad. Ahora, el abuso, vamos a aclarar esto un poquito más adelante, pero el abuso y la adicción no son lo mismo. La adicción es una cosa mucho más complicada. El abuso pues simplemente es un uso incorrecto que puede ponernos en peligro a nosotros o a las personas con las que estamos, con las que estamos cerca, ¿no? No tienen que ser ni siquiera las que están alrededor. No es lo mismo que la adicción, porque por ejemplo, si yo tomo demasiado alcohol, no es necesario que yo sea alcohólico para que yo me muera intoxicado por alcohol o por cualquier otra droga. Si yo también estoy muy tomado y me pongo a manejar, pues ese también fue un uso incorrecto, un uso posiblemente peligroso del alcohol. A pesar de que yo no sea alcohólico, ¿no? Puede que solo lo haga yo una vez al mes o solo lo hago los fines de semana, pero aún así estoy poniendo en riesgo mi vida y la de otras personas. Entonces, pues simplemente, va a ser una diferencia tal vez marcada por la responsabilidad de la persona a la hora de participar en el consumo. Porque incluso sustancias relativamente seguras como el LSD podrían ser enmascaradas como abuso si tu droga o la sustancia donde tú la compraste te echaron otra cosa que tú no sabías que tenía, ¿no? Entonces tú tienes la responsabilidad de asegurarte qué es lo que trae, cuáles son las medidas de seguridad. Hay que usar las drogas siempre en un lugar seguro, siempre con personas de confianza. Esto no siempre es posible para algunas personas, pero bueno, hay que tener esa responsabilidad para delimitar el uso del abuso. Existe en Estados Unidos una institución llamada NIDA, por el acrónimo en inglés, que significa National Institute of Drug Abuse. Y este instituto es una rama del NIH, del National Institute of Health, que es el responsable de publicar el gran número de artículos y financiar la gran mayoría de las investigaciones acerca de drogas y en particular de adicciones, ¿no? Del abuso de drogas. Recalco que otra vez el abuso y la adicción no son lo mismo, pero ellos sitúan
ubican 4 razones principales por las que la gente usa drogas. La primera es por placer, ¿no? Se siente rico. Es una sensación placentera. La número 2 es para mejorar. Entonces, por ejemplo, si tú quieres mejorar tu desempeño académico, puedes tomar café, puedes tomar Ritalin. La número 3, o incluso puedes mejorar tu desempeño en el deporte usando alguna clase de esteroides, de anabólicos. La número 3 es por curiosidad. Pues simplemente deseas experimentar eso para saber qué es. Y la 4 es para conformar una norma, ¿no? O por presión social, a la que son particularmente vulnerables los adolescentes o la gente joven. Ok, entonces el abuso es el uso incorrecto o irresponsable de psicoactivos, y el uso es el consumo de estos como medio para algún fin, sin importar cuál sea. Viéndolo así, tomar café, por ejemplo, con el objetivo de despertarse y andar chido, ¿sería uso o sería abuso? El café es una de las drogas, es la droga más consumida en todo el mundo, una droga perfectamente legal, y es usada pues sí, con este fin de automedicación, ¿no? Nos ayuda a desempeñarnos mejor a lo largo del día. La cosa es también, el abuso puede ser también cuando se va uno derivando hacia la adicción. El abuso, otra vez, no es lo mismo, pero puede formar parte de este escalón, que es la escalera descendente, que es la adicción. Entonces, vamos a hablar a lo largo de esto de algunos de los factores fundamentales que constituyen la adicción, y pues uno sí tiene que ser que se empiece a desarrollar tolerancia, es decir que el consumo, no sé, si antes te despertaba una taza de café, ahora necesitas 2 tazas de café, más tarde necesitas 3, o necesitas una y el efecto ya no te dura tanto, entonces te tienes que tomar la segunda al mediodía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se va creando esa tolerancia y necesitas dosis más grandes, ese es un paso, ¿no? Otro paso es cuando tú ya no puedes llevar a cabo tus actividades, ¿no? Se te olvidó el café, se te olvidó comprarlo y te cuesta muchísimo trabajo despertarte. Y estás de malas todo el día y le hablas de mala manera a todos y simplemente ya no puedes llevar a cabo tus actividades normalmente, ¿no? Ahora no necesitas el café para superarte, para mejorar tus habilidades, sino que lo necesitas para funcionar normalmente. ¿Y si en vez de café fuera cocaína, la cosa cambia? Pues la cocaína también fue legal en su momento, ¿no? Y fue ocupada con fines similares a la cafeína, también porque era un supresor del hambre y la gente quería adelgazar. Parecía la cafeína, pero era mucho más potente. Hoy en día todavía usamos algunos primos cercanos de la cocaína como anestésicos. Por ejemplo, la silocaína es muy ocupada por los dentistas. Pero pues la cosa va a ser que hay drogas más dañinas que otras y hay drogas que son más fáciles de ocupar de manera segura que otras. Si tú estás consumiendo cafeína, pues se consume normalmente en forma de café, ¿no? No tanto como cafeína pura. Si tú consumieras cafeína pura igual y la inhalaras igual de cocaína, es muy peligroso, te puedes dar una sobredosis muy fácilmente. Pero si tú quieres obtener una sobredosis a partir de tazas de café, te vas a tener que tomar muchísimas, va a ser algo muy difícil. En cambio, la cocaína pues puede ser una droga más peligrosa de usar, es decir, puedes alcanzar una sobredosis con mayor facilidad. Pero, y bueno, además ahora está el asunto de la guerra contra las drogas, que vuelve a conseguir tu cocaína mucho más difícil, mucho más peligroso. Y además que pues los vendedores la van a adicionar con quién sabe qué cosas para tener más producto. Y pues a veces esas cosas, esos productos desconocidos dentro de la misma droga, te hacen más daño que la droga misma. Entonces, pues no, la definición de abuso o de uso o de adicción, por lo menos desde mi punto de vista, va a ser independiente de la droga que estés ocupando. O sea, vas a pasar los mismos pasos y se cumplen los mismos requisitos. La adicción cumple las mismas funciones para la persona, independientemente de qué droga es la que estés usando. Simplemente va a ser eso, ¿no? Unas drogas son más fáciles de usar, otras drogas son más fáciles de conseguir y unas drogas son más o menos seguras para el usuario. Ya veo. Oye, Mateo, entonces la automedicación puede ser uso, pero también abuso, por lo que nos estás planteando. La automedicación es una hipótesis que ha sido ampliamente discutida, pero a la que yo me suscribo dentro de la ciencia de adicciones o bien de consumo de sustancias. Y pues consiste en que uno busca aliviar alguna clase de estrés o de dolor a través del uso de alguna sustancia. Entonces, bueno, es muy obvio si tiene el nombre de automedicación, si uno tiene dolor y se toma una aspirina o se toma algún otro analgésico, y pues, ese es el fin que uno busca, ¿no? Pero entonces, si
puedo paliar alguna otra clase de estrés, por ejemplo un estrés psicológico, ¿no? Cada que yo me siento triste, tomo alcohol. Cada que yo me siento estresado, me fumo un cigarro. Y entonces eso se empieza a volver muy similar a nuestras definiciones de adicción. La diferencia entre la adicción y la automedicación va a ser cuál es el fin que se persigue. Entonces, si el fin que persigo, o bueno, no solamente entre la adicción, sino también, pues otra vez, entre el uso correcto, digamos, y el abuso, ¿no? Y entonces va a ser cuál es el fin que nosotros estemos persiguiendo dentro del consumo, a pesar de que para un tercero el consumo se vea exactamente idéntico, ¿no? Entonces, si yo estoy triste y tomo alcohol, el alcohol es para apartarme de ese momento de tristeza, ¿no? O que me permita lidiar con él. Obviamente es frecuente que haya resultados contraproducentes, ¿no? Uno se siente mucho más triste, uno a veces se suicida, uno a veces le marca por teléfono a quien no debería haberle marcado por teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarnos es cuál es el punto del que proviene esa adicción. Si nosotros estamos usándolo como un medio para alcanzar un fin, o si más bien ese consumo es el resultado de otra cosa. Es decir, si yo no estuviera triste, ya no tomaría. Pero hay personas que toman otra vez para emborracharse, para pasársela bien, para convivir, etcétera, ¿no? Entonces hay que decidir, pues esto normalmente a través de entrevistas a profundidad, a través de terapia psicológica, a través de distintas cosas, qué es lo que está motivando a la persona al consumo, ¿no? Si hay un dolor subyacente, sea físico, sea psicológico, o estamos usando la droga como un medio para llegar a otra cosa. Automedicación va a ser cuando intentamos paliar o evadir alguna clase de estrés o dolor, sea físico o psicológico. Esta automedicación, si es apropiada, de nuevo va a caer dentro del uso, y si es inapropiada va a caer dentro del abuso. No son categorías forzosamente excluyentes. Pero en general nunca es buena idea automedicarse. Acudan con su profesional de la salud más cercano y mejor informado. Genial, entonces en resumen rápidamente, el uso y el abuso de psicoactivos es independiente a la sustancia. Tiene que ver más con el consumo mismo. Si este es adecuado, es uso. Si es inadecuado, es abuso. La hipótesis de la automedicación nos hace suponer que el consumo siempre es motivado, es decir, se pretende llegar a un fin, el cual es básicamente, pues, por el que usarías una medicina, sentirse mejor. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que lleva a alguien a la adicción? ¿Cómo es que alguien puede volverse adicto? ¿De qué depende la adicción? Lo que nos revela la evidencia científica son 3 hechos fundamentales que, pues, por desgracia, a menudo son ignorados o bien son ocultados, que son que la mayoría de las personas no consumimos la mayoría de las sustancias, ¿no? Entonces, aunque algunas sustancias estén presentes o estén disponibles, la mayoría de las personas no las ocupamos, ¿no? Pensemos en el tiner, pensemos que, pues, sabemos que en ciertos barrios de la ciudad se vende de toda clase de cosas, y pues la mayoría de las personas consumimos azúcar, café, alcohol, algunos cigarrillos, pero en menor medida ya las drogas ilegales, pero pues no participamos regularmente en el consumo de todas. El segundo hecho fundamental es que la mayoría de las personas que consumen drogas no desarrollan una adicción. La adicción es otra vez uno de varios desenlaces negativos posibles a la hora de consumir drogas, pero es uno bastante improbable, ¿no? Incluso en drogas consideradas sumamente adictivas, que bueno, yo discuto ese término, pero incluso en las que son más adictivas, como la heroína, la tasa de adicciones no llega ni siquiera a un 20%. Entonces, claro, una de cada 5 personas puede ser importante, pero no es el 100% que los medios publicitan. Y pues para otras clases de drogas las tasas de adicciones son mucho más bajas. Y el último hecho es que la mayoría de las personas que sí desarrollan una adicción llegan a curarse o llegan a superarla, digamos, por su propia cuenta, sin ninguna clase de intervención y antes de los 30 años. Las personas que no superan esas adicciones para los 30 años es porque tienen, en general, alguna clase de trastorno psicológico o algunos otros factores de los que podemos hablar después. Pero entonces, lo que nosotros nos hemos encontrado, pues nos hicimos la pregunta, ¿no? Que fue mi tesis de licenciatura, porque algunas personas se vuelven adictas y otras no. Si nuestros cerebros funcionan de manera similar, si no es que igual prácticamente, y la sustancia que consumimos es la misma, ¿no? Porque el vecino se vuelve adicto y yo no. Entonces, lo que nos encontramos son algunos factores del entorno. Se ha discutido en la literatura, pues, algunos factores genéticos, pero pues su evidencia no es contundente. Lo que nosotros encontramos como una mejor explicación son algunos factores del entorno y de la historia personal de cada quien, que son los que conducen a desarrollar una adicción.
Entre estos, hay que aclarar antes que todas las personas, otra vez, tenemos el mismo cerebro, o uno pues bastante igual, ¿no? Y este cerebro cuenta con un circuito de dopamina, que pues es llamado el circuito de la recompensa, en algunos círculos incluso el circuito de la adicción. Y es decir, todas las personas contamos con ese mecanismo. Si una persona no lo tuviera o lo tiene de manera disfuncional, pues esa persona sí va a tener algunos problemas con la motivación, tal vez incluso con movimiento, va a tener algunos problemas para el aprendizaje, para la memoria. Entonces, pues es un circuito de suma importancia. Lo sabemos también porque todos los mamíferos lo tienen, ¿no? No nada más las personas. Entonces, pues si todos esos mecanismos neurales están subyacentes en todas las personas, deben ser psicológicos los que deciden, o más bien los que predisponen a uno a desarrollar una adicción. Entre estos nos hemos encontrado ¿cómo se dice? Entre estos nos hemos encontrado el nivel socioeconómico. Pues las personas que están en un nivel socioeconómico más bajo desarrollan desproporcionalmente más adicciones, además de muchas otras enfermedades, posiblemente porque están bajo altos niveles de estrés. El estrés crónico lleva a la inmunosupresión, lleva a la inflamación crónica, lleva pues a desarrollar una serie de malestares, ¿no? De nuevo, tanto físicos como psicológicos. Nos hemos encontrado también que vivir de una manera estresante, otra vez, por ejemplo, vivir en las ciudades es estresante, vivir rodeados de ruidos es estresante, vivir en una ciudad sobrepoblada como la nuestra. Entonces, el estilo de vida también lleva esto, ¿no? De nuevo, en las ciudades, las tasas más altas de crimen, las tasas más altas de violencia. Podemos incluso aprovechar para señalar la violencia desproporcionada que sufren las mujeres, que sufren las poblaciones callejeras, las trabajadoras sexuales, etcétera, ¿no? Y pues parece sumamente curioso que las adicciones se concentren sobre estas demografías, ¿no? Pero el factor psicológico que hemos encontrado de mayor importancia para predecir quiénes van a desarrollar una adicción son lo que denominamos eventos adversos en la infancia. Es decir, haber tenido la infancia o el desarrollo, una etapa del desarrollo crítico en la adversidad. Estos estudios identifican eventos adversos como tener un familiar privado de su libertad, experimentar violencia física, violencia sexual, violencia verbal, negligencia parental, vivir lejos de los padres biológicos, pertenecer a una familia fragmentada. Podemos incluso ahí sumar no recibir una dieta adecuada a la hora de que uno está creciendo. Entonces, estos eventos adversos, conforme se suman, porque pues en general no se experimenta uno aislado, se experimentan en conjunto. Cuantos más experimentas, se eleva exponencialmente tu probabilidad de desarrollar una adicción más tarde. Primero, de probar más drogas. Segundo, de probarlas a una edad más temprana. Y tercero, de perder el control de tu consumo. Entonces, pues y está bien determinado, está bien estudiado cómo estos eventos estresantes pueden alterar la función de algunas estructuras cerebrales, principalmente la amígdala y el eje hipotálamo pituitario adrenal, que le dicen a la persona que debe estar en un estado constante de estrés, porque hay peligro alrededor, de que no es una situación segura. Y entonces esto nos puede llevar al desarrollo de depresión, de trastorno de estrés postraumático, de algunos otros trastornos psicológicos, y eso, a su vez, otra vez, nos lleva al desarrollo de la adicción. Entonces hemos encontrado que estos son los factores principales. Tengamos en cuenta que no son exclusivos y no son determinantes. Es decir, algunas personas los pueden tener, pero los superan. Algunas otras personas tienen algunos, pero no otros. Entonces, pues no es un camino trazado previamente, pero sí se puede trazar en retrospectiva. Interesante. Mencionaste que discutes el término drogas consideradas adictivas. En las teorías expuestas por Bruce Alexander y algunos otros teóricos, pues discuto que la adicción no es una enfermedad, ¿no? Ese es el punto central de la tesis. Y pues derivado de ella está que las drogas, o bueno, ninguna otra sustancia, tiene propiedades adictivas en sí misma. Lo que tienen son propiedades recompensantes. Es decir, van a estimular este circuito de dopamina que está dentro del cerebro de todos los mamíferos. Le va a decir al cerebro que esta fue una experiencia agradable y va a ser un aprendizaje profundo. Es decir, uno que se realiza rápidamente, que va a ser muy difícil eliminar y que le va a decir al cerebro, mira, aprende todas las situaciones que nos llevaron a experimentar este placer, memoriza todos los factores del entorno que nos ayudan a predecir cuándo lo vamos a recibir y
tratemos de que lo recibamos lo más frecuente posible, ¿no? O simplemente hagámoslo otra vez. Esa es la propiedad recompensante. Que esa propiedad recompensante otra vez no va a ser exclusiva de las drogas, va a estar presente cuando comemos nuestra comida favorita, cuando tenemos un orgasmo, cuando experimentamos cualquier cosa que sea agradable. Pero entonces las drogas no tienen esa capacidad adictiva. Lo que lleva a desarrollar la adicción son otra vez los factores del entorno, los factores de la vida personal de cada quien y las experiencias que una persona ha atravesado, en particular las que implican un estado de estrés extremo y un estado de estrés crónico. Pero las drogas en sí mismas no tienen propiedades adictivas. Ok, ahora mencionas al entorno. Te pregunto, ¿qué se definiría como entorno? El entorno va a ser un poco complicado de definir. Yo en la tesis, como lo defino, es más bien una ecología, ¿no? Porque el entorno no va a ser solamente el entorno físico tal cual que rodea a la persona, es decir, lo que esté dentro de su proximidad física, porque también está, por ejemplo, el entorno social, que es permisible o que no dentro de ese entorno, pues eso también es fuente de estrés para muchas personas, o para todos más bien. Pero también dentro de esa ecología, pues no está solamente el entorno, sino las relaciones que tiene cada uno de los individuos que habita el entorno sobre los otros individuos y sobre el entorno mismo. Entonces parte del entorno también lo componen las otras personas y nosotros componemos parte del de ellos. Y pues por otro lado, vamos a definir, ya no quedaría tal vez en la definición tradicional de entorno, pero pues otra cosa es también cómo interactúa uno mismo, ¿no? También el interior del cuerpo, en el sentido de cómo funcionan nuestros neurotransmisores, cómo funcionan nuestras hormonas y cómo funciona nuestra propia experiencia psicológica, nuestra personalidad. Todas esas cosas van a estar involucradas en la adicción. Entonces, definirla solamente como el resultado de consumir una droga que tiene estos ganchos químicos llamados propiedades adictivas, eso es sumamente reduccionista. La adicción es muy compleja e implica las interrelaciones entre todos estos factores que mencioné. Y además de compleja, es dinámica. Entonces no va a funcionar lo mismo en todas las etapas de la vida y no todos los factores van a tener el mismo peso para las diferentes personas. Santo Dios, está cabrón eso, es el entorno, no la sustancia per se. ¿Esto se toma en cuenta para el tratamiento de las adicciones? ¿O cómo suelen ser los tratamientos más comunes? ¿Qué tan efectivos son? Sí, muchos procesos de superación de las adicciones implican algún cambio en el entorno. Sea de nuevo, pues el entorno que sea más problemático, ¿no? Sea el entorno físico, sea el entorno social, más frecuentemente el social, pero pues frecuentemente los dos van de la mano, ¿no? Lo que sucede es que pues muchos usuarios se enfrentan a muchas dificultades a la hora de esto. Como dije hace un momento, pues el sistema de recompensas lo que va a ayudar es al aprendizaje profundo. Entonces, a reconocer las situaciones que preceden a recibir una recompensa. Entonces, por ejemplo, si tú cada que sales con tus amigos, bebes, o cada que vas a un bar y escuchas cierta música mientras consumes, etc. Entonces, esos factores del entorno son los que van a empezar a asociarse como pistas. Entonces, cada que tu cerebro detecta esa pista, supongamos que ves a tu amigo en otra situación o que escuchas esa música cuando te subes al camión, tu cerebro recuerda, oye, consumimos la última vez que esto sucedió. Y entonces eso es lo que desenlaza el craving, ¿no? Esta sensación de deseo, de búsqueda y de persecución por la sustancia. Entonces, pues sí, muchos de esos procedimientos incluyen alguna forma de alejarse de este entorno, alejarnos de estas pistas condicionadas que se asociaron al consumo, pero esto es muy difícil para algunas personas. Yo, repito, trabajo con personas que viven en situación de calle y entonces pues la solución ¿cuál es? Deja de vivir en la calle, ¿no? Tan sencillo como es eso. O abandona a los únicos amigos que tienes porque son consumidores. Entonces, muchas de esas soluciones no son soluciones en realidad, porque obligarían a la persona adicta a abandonar el único estilo de vida que conoce. También muchas de estas famosas granjas, los anexos o algunas otras clínicas de rehabilitación que no son a puertas abiertas, pues encierran a la persona, la rehabilitan, entre comillas, y después la devuelven al entorno que las volvió adictas en primer lugar. Y entonces pues las recaídas no son sorprendentes, son prácticamente esperadas. Entonces yo creo que sí, la evidencia parece indicar que es necesario un cambio del entorno, pero no es posible o no es fácil para todas las personas. En el DSM, que es el Manual Diagnóstico Estadístico, que vamos en la edición número 5, que es la herramienta que más comúnmente se usa para diagnosticar algún trastorno psicológico, se define el trastorno de uso de sustancias.
y pues ahí están algunos de los pasos que hemos hablado, y también hay subcategorías para cada una de las distintas drogas, o bueno, a veces no tan específico, pero por lo menos para nuestras categorías. Ahí no se propone como ningún tratamiento, pero bueno, como para cualquier o tal vez la mayoría de los otros trastornos psiquiátricos, pues hay una variedad de intervenciones posibles, ¿no? La más efectiva, o entre las más efectivas, está la terapia cognitivo-conductual, y pues también va a estar ayudada, ayudada, no va a ser exclusivamente, pero sí a través de la medicación. También va a depender de qué clase de droga consumía una persona, porque pues no es lo mismo que uno sea adicto al cigarro y lo quiera dejar, a que uno sea adicto al alcohol y lo quiera dejar, ¿no? Tal vez va a necesitar alguna terapia de metadona, alguna terapia de alguna otra sustancia, como es común ahora escuchar también en las personas que quieren abandonar su adicción a los opioides. Pero lo que nosotros vemos desde otra vez la teoría de Bruce Alexander es que esas terapias van a tener un éxito pues bastante pequeño. En general, las personas que son capaces de rehabilitarse lo van a hacer por su cuenta. Esto no significa pues dejar a los adictos ahí a su suerte, ¿no? Ver que se rehabiliten solos y que se regresen cuando tengan que regresar a sus casas o donde sea. La idea va a ser entonces que la cura es la comunidad. Esto lo ha hablado mucho Johann Hari, un periodista de Inglaterra, y pues esta es la idea, ¿no? Que todas las personas se encuentran en un estado de dislocación. Ese es un término de Alexander. Es decir, cuando sienten que su vida no tiene significado, no tiene propósito, que no va a ningún lado, y es porque han perdido el sentido de vida en comunidad, donde ya no sienten el apoyo social de las otras personas, más bien sienten el rechazo, sienten la soledad. Eso lo he visto yo mucho en la experiencia con personas en situación de calle, ¿no? Entonces, pues la terapia va a ser la mejor terapia va a ser aquella con que la persona pueda contar, es decir, que pues no esté intermitentemente primero sí, luego no, primero sí, luego no, y que pueda acceder a ella económicamente, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a usar la terapia que funcione, por supuesto, pero la que va a funcionar siempre tiene que estar respaldada por el apoyo social, sea el apoyo de la familia, sea el apoyo de los amigos, sea el apoyo de la comunidad. Pero una persona sola y por su cuenta va a ser sumamente difícil, ¿no? Esa persona que esté apartada, que esté dislocada, que esté sola, que esté triste, y de nuevo surgen estos trastornos psicológicos, muy frecuentemente la depresión, que no le van a impedir a la persona abandonar su adicción. Entonces, pues yo no podría asegurar cuál es la mejor terapia. Para cada persona, pues es delicado el asunto de la salud psicológica. Entonces, a pesar de que otra vez la cognitivo-conductual tal vez tenga las mejores estadísticas en cuanto a tasa de éxito, pero lo fundamental va a ser tener el apoyo social, el apoyo comunitario. Sin esa, el éxito realmente va a ser bastante difícil alcanzarlo. Al principio hablaste de uso responsable. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre lo que es y cómo nosotros podríamos usar responsablemente? Algo en lo que creemos firmemente en Psicocalle Colectivo es en la reducción de daños. Esto es cómo podemos consumir la sustancia que nosotros deseamos consumir con el menor costo para nuestra salud y para las personas que nos rodean. Entonces, pues un proceso fundamental, una parte fundamental del proceso va a ser asumir la responsabilidad del consumo. Y esto es, pues, enterándonos de dónde vienen las sustancias, qué es lo que con lo que pueden estar contaminadas, qué intereses pueden tener las personas que nos las venden o que nos las prohíben, saber en qué situaciones es mejor usarlas, si tienen, por ejemplo, interacciones con algún medicamento, con algún alimento, cosas de esta clase, ¿no? Entonces, yo creo que todos los usuarios tienen esa responsabilidad de cuidarse a sí mismos, de cuidar a sus comunidades, de cuidar a las personas que los rodean a través de la educación. No a través de las estrategias de miedo, como en las cajas de los cigarrillos, ¿no? Mira, te vas a morir y te va a dar cáncer y vas a abortar y te van a pasar cosas horribles. No, sino a través de la educación. Saber realmente, desde una perspectiva científica, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer las drogas, sin ideas, prejuicios morales preconcebidos. Todo tiene que estar basado a partir de la evidencia científica. También una parte es, pues, obedecer las normas, ¿no? Es evidente a estas alturas que requerimos una reformación de las leyes antidrogas, de nuevo, para que estén basadas en la ciencia, basadas en la evidencia, pero, pues, aún si tenemos las leyes, pero no las obedecemos, pues de nada sirven. Por ejemplo, pues el alcohol ya está legalizado, se quitó gran parte del problema que tenían las mafias, el narcotráfico asociado al alcohol,
pero pues tenemos menores que consumen alcohol. Tenemos gente que consume alcohol y maneja. Entonces, pues si la gente no está obedeciendo y no está poniendo de su parte, no está asumiendo esa responsabilidad y decir nada más es el gobierno, nada más son las otras personas, nada más son los narcotraficantes, no. El consumidor también tiene responsabilidad. Si quieren saber más de la reducción de daños, les recomendaría seguir el trabajo de Reverdecer, del universo de las drogas y del programa de análisis de sustancias, que pues se encargan justamente de esto, ¿no? Educar acerca de los efectos, los posibles riesgos, los posibles daños que implican el uso de las drogas, pero no desde el miedo, sino a través de la educación. Entonces, para saber cómo podemos usarlas de manera segura y pues descubrir así que las drogas son divertidas, son recreativas, son placenteras y sirven para muchas cosas. Excelente. Tocamos ahora el tema de las leyes, la prohibición, la guerra contra el narco y todas estas medidas para, según, evitar el consumo de drogas, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de estas medidas o qué otras propondrías de ser así? La guerra contra las drogas es a estas alturas una estrategia obviamente fallida, o algunos dirán que no lo es porque consiguió sus cometidos, que eran pues criminalizar a los pobres, criminalizar a las personas de determinadas categorías, a los negros por ejemplo, a los chinos también en su momento, a los mexicanos ni se diga, pero y a su vez enriquecer, ¿no? a muchas de estas personas y a muchas otras corporaciones pues encargadas en la legalización, ¿no? Por ejemplo, pues no es un secreto que las compañías de cigarrillos se oponen a la legalización de la marihuana para no perder gran parte de ese mercado. Entonces, pues ha dificultado mucho el avance en el asunto de drogas en todos los aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco investigadores que no pueden experimentar con drogas ilegales precisamente porque son ilegales, ¿no? Entonces no las puedes conseguir. Y entonces, ¿cómo revelamos realmente cuáles son los efectos de la cocaína sobre el cerebro si no puedo conseguir cocaína para experimentar en mi laboratorio? Así se ha detenido también el estudio de muchos de los psicodélicos que afortunadamente ahora ya están regresando, pero que pues durante años dijeron que nos íbamos a quedar en el viaje y que nos íbamos a volver locos, y pues en realidad son algunas de las drogas más inocuas que existen. Entonces, pues yo no estoy para nada a favor de la prohibición. Tampoco puedo decir que estoy a favor de la legalización ya de un día para el otro, ¿no? La sociedad creo que aún no ha llegado al punto de estar lista para eso. Voy a mencionar una vez más nuestro uso del alcohol, ¿no? El alcohol es legal, pero eso no nos ha salvado de todos los problemas que implica el alcohol para la sociedad. Entonces, pero tampoco por la estrategia puede ser esta aproximación laissez-faire de pues cada quien haga lo que quiera, cada quien es responsable, cada quien sabe lo que se mete, ¿no? Pues esa estrategia la hemos ocupado, por ejemplo, en el asunto de la comida, y ahora tenemos una crisis de obesidad y de diabetes, ¿no? Entonces, también estamos fracasando en el asunto de educar a la gente, y pues tenemos que abandonar, ¿no? Todos estos prejuicios morales, todas estas ideas preconcebidas, estas ideas de las drogas matan, las drogas son malas, las drogas te vas a volver adicto si las pruebas una sola vez. Entonces, yo lo que propongo, pues de nuevo, es una aproximación científica, una aproximación no sesgada, una aproximación basada en la evidencia. La ciencia también tiene sus límites y también ha tenido sus errores, ¿no? Pues no hace falta, bueno, sí hace falta, lo voy a hacer, hace falta recordar que igual las compañías de cigarrillos impulsaron investigación diciendo que los cigarrillos curaban el asma, que los cigarrillos no causaban cáncer. Entonces, pues también hay intereses financieros y los científicos son personas. Pero pues yo creo que vamos en la dirección correcta, y pues agradezco, por ejemplo, este espacio para dar una perspectiva nueva, ¿no? Para traer este tema que antes era muy tabú y que pues no se hablaba, y los adictos y las drogas hay que ocultarlo bajo el tapete. No, hay que traerlo al frente, ¿no? Hay que hablar de eso, hay que hablar con los niños de eso, hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar en público y hay que discutir todas estas ideas. No mames, Mateo, muchas gracias a ti, la neta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Eso creo que nos va a llevar a una política de drogas mucho más inteligente. Tampoco sobra decir que, por ejemplo, en la calle se ve mucho el consumo de los solventes, ¿no? La famosísima mona. Y esa es pues prácticamente legal, ¿no? Lo que es ilegal es venderlas a los niños y consumirlas en los lugares públicos, pero pues eso, si no se ejerce, pues esa ley no existe. Entonces, pues una política de drogas completamente laxa, así ignoramos por completo esta sustancia, y pues también los consumidores son quienes lo terminan pagando, ¿no? Yo creo que una aproximación más inteligente y más inmediata podría ser, por ejemplo, lo que hizo Portugal, de pues sacar todos esos recursos, todos esos millones de pesos o dólares, lo que quieras, invertidos en la criminalización y en la persecución de los traficantes, que pues nada más eran los pequeños traficantes que trabajaban en las esquinas, y meter todo eso en la rehabilitación de las personas. Por ejemplo, bueno, acá en Ciudad de México no se ve tanto, pero en otros lugares sí, de las drogas inyectables.
Y a través de eso, pues, ok, no estamos atacando directamente el narcotráfico, pero los índices de hepatitis C y de VIH se van para abajo. Y pues esa es una gran victoria en sí misma. Así es. Si el objetivo es procurar la salud pública, ¿por qué no invertir en salud pública? Nel va y se gasta en el puto ejército chale, pero bueno, Mateo, se nos agota el tiempo. ¿Hay algo más que quieras mencionar para concluir? Pues solo los invitaría, con manera de conclusión, a seguir nuestro trabajo como Psicocalle Colectivo. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y pues ahí estamos constantemente publicando información acerca del uso de drogas, uso seguro de drogas, artículos científicos y sobre todo de la vida en la calle, ¿no? Donde es prácticamente ubicuo el consumo de drogas, de muchas drogas, y donde se puede ver vidas que realmente son arruinadas por las drogas, ¿no? Y arruinadas también por la persecución de los pobres, la persecución de los traficantes, gente que termina en la cárcel y luego ya no tiene casa, ya no puede tener trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues esas también son consecuencias reales, consecuencias posibles. Pero a lo que invitaría es a tener una otra mirada, ¿no? De mirar al adicto como persona, de mirar al traficante como persona. Y entonces, pues ya no juzgarlo desde antes como malo, como criminal o como enfermo. Invitaría también a tener una responsabilidad de nuestro consumo, educarnos. Nosotros estamos compartiendo videos, compartiendo artículos, pero pues uno también tiene la responsabilidad de educarse por su cuenta, ¿no? No nada más en el asunto de las drogas ilegales, sino otra vez en el asunto de las drogas perfectamente legales, como el café, como el azúcar, que consumimos todos los días, a veces sin tener cuidado, a veces dándoselas a nuestros niños, sin tener ninguna clase de precauciones. Y pues a fin de cuentas resumir todo en simplemente darle la oportunidad al otro de ser entendido. A lo mejor no de ser perdonado, nada más eso, de ser entendido. De ver a una persona que está descontrolando su consumo y entonces no echarle más leña al fuego diciéndole eres un holgazán, eres un bueno para nada, si es tu familiar ya no regresas a la casa, te odio, etcétera, ¿no? Sino darle, oye, vamos a hablar, ¿no? ¿Tuviste algún problema en tu infancia? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo solo? Entonces ofrecerles apoyo y darle realmente las herramientas para superar su adicción. De nuevo, si ha cometido faltas terribles, pues creo en la responsabilidad, pero también creo en el entendimiento, ¿no? Entonces, que pues nadie se levanta por la mañana y decide voy a volverme un drogadicto, pues eso no es algo que sucede como una decisión consciente, tampoco es algo que pasa de un día para el otro. Entonces, otra vez esta criminalización y esta moralización de la adicción, o bien del consumo, ¿no? También porque igualamos mucho el consumo. Uno ve a alguien consumiendo alcohol y dice, eres un alcohólico. Pues no es cierto, hay un mundo de diferencia entre consumir alcohol y ser alcohólico. También entre experimentar con drogas y ser un drogadicto. Entonces, pero a través de darles esa otra mirada, creo que podemos tener una sociedad mucho más integrada, menos estratificada y pues de esta manera atacar a la adicción desde nuestras propias trincheras. Nosotros tenemos un pequeño lema que es la guerra contra las drogas, en la que nosotros le declaramos la guerra a la guerra contra las drogas. Entonces pues uno se puede oponer a través de la educación, a través de educar a los otros, pero también a través de dejar de discriminar a los usuarios, de ofrecerles una mano de ayuda, de saludarlos, de no hacerlos a un lado, ¿no? Entonces, tener una sociedad, o más que una sociedad, una comunidad más integrada. Muchísimas gracias, Mateo Rivera, psicólogo de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en psicología social y neurociencias, autor de la tesis Ecología Social de la Adicción, causas, consecuencias y correlaciones del consumo prolongado de solventes inhalables sobre la cognición, la afectividad y el estilo de vida en la población callejera de Ciudad de México. Miembro y fundador del colectivo Psicocalle. Pueden seguir sus actividades en Facebook a través de la página Psicocalle Colectivo. Antes de dar por finalizado este podcast, quisiera rescatar esta última idea. Comunidad. Ser comunidad. Una comunidad íntegra. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto pareciera simple, pero va más allá de solamente estar abiertos a la comprensión, a la integración, a la educación. Tiene que ver con la conversación, maldita sea. La palabra es poderosa. Dijo Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Yo diría, y no solo los tuyos, Ludwig, también los de los demás, la palabra limita, la palabra impone, condena, pero también la palabra construye, la palabra convoca, la palabra arregla. Yo les pregunto, ¿podemos cambiar el entorno si cambiamos el uso de la palabra? Comenten, opinen, refuten, compartan el espacio de aquí abajo. Eso fue uso y abuso de sustancias psicotrópicas a través de Caleidoscopio. Ahí nos andamos leyendo.